Buenos días, Matías. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar con nosotros y hablar de este tema tan importante, doctora. Si puede hacernos una radiografía en conceptos ciertos médicos de lo que es un accidente cerebrovascular y cuánto nos afecta a los chilenos. Ya. Bueno, un accidente cerebrovascular es una situación en la que una arteria del cerebro se tapa o se rompe, ¿ya? Cuando una arteria se tapa, lo que produce es un infarto, lo que significa que es un pedazo de cerebro que muere en realidad, ¿ya? Y en la hemorragia también hay principalmente desplazamiento, ¿ya? Es una patología muy relevante, aproximadamente en los menores de 65 años puede llegar al 3% y en los mayores de 65 años puede llegar al 10%, ¿ya? Es una causa de mortalidad importante, más o menos es la segunda causa de muerte después de los accidentes en el país, sí, y los pacientes que sobreviven tienen una altísima tasa de discapacidad, con una gran disminución de la calidad de vida. Claro, queda con algunas secuelas, ¿no? Exactamente. Estas secuelas, doctora, pueden ser psicomotoras. Claro, o sea, esto depende del lugar, el segmento del cerebro donde se produce, ¿ya? Más o menos un 70% son lo que llamamos isquémicos, o sea, que se tapa la arteria y deja sangre. Por ejemplo, hay algunos que son profundos, que llaman de las partes más internas del cerebro, que pueden producir problemas motores como falta de fuerza, ¿verdad? Otros que pueden afectar el área del lenguaje, que van a producir dificultad para expresarse, claro, del contenido de lo que uno habla o en la capacidad de modular, ¿ya? Y dependiendo también puede haber alteraciones visuales y alteraciones sensitivas, y que uno puede tener falta de sensibilidad de algún segmento del cuerpo. Exacto. Doctora Francisca, estos son algunas señales que podríamos tener en cuenta, ¿cierto? Y poder reconocer que alguien esté sufriendo un accidente cerebrovascular, lo que usted nos acaba de decir. Sí. Hay una escala que se llama la escala de Cincinnati, que es algo muy sencillo, que en el fondo la idea es verlo en el hogar, ¿verdad? Tal como dice ahí, ¿verdad? La primera parte es la cara. Claro. Uno tiene que ver si la expresión facial ha cambiado. Ahí hay unas imágenes muy claras que se puede caer, ¿verdad? Un segmento de la cara, ¿ya? Eso es lo primero. Después tenemos la dificultad para hablar, en la cual uno tiene dificultad para expresarse, ya sea que hablar como con una papa en la boca, ¿verdad? Claro. Como que cueste modular, o que uno empiece a decir cosas extrañas. Y lo tercero es la movilidad, ya en que cuesta levantar un brazo o desplazarse, o que hay inestabilidad de la marcha o dificultad para caminar. Una de las características también que no había mencionado es que esto tiene que ser agudo, ¿verdad? No es algo que vaya avanzando en el tiempo, así que claro, es repentino. Ya es un paciente que estaba bien y al minuto, 2 minutos está con estas cosas. Entonces, la escala de Cincinnati nos permite darnos cuenta, ya sea en la casa, ¿verdad?, que ha aparecido algo. Cuando claro, hay uno de los 3 síntomas, ya sea la cara o la dificultad para hablar o para movilizar o para falta de fuerza, en estos casos más o menos un 70% tiene un accidente vascular. Y cuando hay 2 de esas puede llegar hasta el 85%. Lo que significa que cada 10 pacientes, entre 8 y 9 van a tener un accidente vascular. Doctora, ¿y cuándo tenemos que acudir a urgencia? ¿En qué momento de estas señales, de estos síntomas? ¿En qué momento decimos, hay una cosa que, vamos? Sí, una de las cosas que aquí como concepto uno tiene que decir que el tiempo es cerebro, ¿ya? Si uno encuentra uno de estos 3 síntomas, hay que ir inmediatamente al servicio de urgencia, ¿ya? Inmediatamente, no esperar, no decir, no vamos a esperar que se pase, claro, ya, porque hay un periodo de tiempo en el cual uno puede intervenir, ¿verdad? Y producir, hay tratamientos que pueden disolver el coágulo, ¿ya? No en todos los pacientes se puede aplicar, pero si uno consulta antes de las 4 o 5 horas, principalmente antes de las 4 horas, ¿verdad? Uno podría dar este tratamiento que se llama trombolisis, ¿verdad? Que podría disolver el coágulo, si es que el paciente cumple con criterios. O sea, claro, si uno tiene la sospecha por alguno de estos 3 síntomas que pueden ver en la casa cualquier persona, hay que acudir inmediatamente al servicio de urgencia y no decir, no, esperemos un ratito,
Porque lo típico que uno piensa, no, esto se le va a quitar, ¿verdad? Exacto. Sí. Mejor que se le quite en el camino o cuando esté en el hospital, porque si aparece esto, igual hay algunos casos más leves en que pueden pasar los síntomas, ¿verdad? Exacto. Como recuperarse, pero igual hay que estudiar la causa, porque los pacientes que les pasa esto, ¿verdad?, tienen un riesgo mucho mayor de tener un accidente vascular después, a futuro. Exacto, entonces la invitación, doctora, es cierto que si sentimos o sabemos de alguien que tiene estos síntomas, es acudir de inmediato. De repente quizá hay mucha gente, doctora, que puede estar sola en su casa, puede estar solo, ¿cierto? Y por temor no le avisa a alguien, por vergüenza. Exacto. Quizás a los vecinos no le dice a alguien, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Estamos mal ahí, pues. Estamos mal ahí, claro. Estamos mal ahí. Ya, yo creo que como concepto, súper importante, el tiempo es cerebro. Exacto, uno sí. Tiene que consultar rápido para poder recuperar la mayor cantidad de cerebro posible. Claro. ¿Ya? Porque cuando hay se tapa una arteria, ¿verdad? Hay un pedacito que se muere y alrededor hay un área que se llama como de penumbra, que es un área que no ha muerto aún, ¿ya? Y esa es el área en la que nosotros tenemos que salvar para que el déficit sea lo menor posible. Claro que sí, doctora. Bueno, si nos puede explicar también algunos factores de riesgo, por ejemplo, la edad, algunas otras condiciones, enfermedades de base que podrían llevar a esto. Claro. Aquí los principales factores de riesgo que son de gran incidencia en el país son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, ¿verdad? La enfermedad del colesterol, y el tabaquismo, fumar, ¿ya? El cigarrillo lo que hace es dañar las arterias, como que les produce unas heridas a la arteria y eso favorece que se forme el coágulo, ¿ya? Que es igual que cuando uno se corta la piel, ¿verdad? Y que aparece una costra, esto sería el equivalente en la arteria, ¿ya? Y este riesgo aumenta muchísimo cuando uno, además de fumar, tiene la presión alta y tiene diabetes, ¿ya? Otras cosas que influyen también es el alza de peso, ¿verdad? Pacientes que están pasados de peso. Y hay eso como principales causas. Por eso, para prevenir esto, para que a uno no le ocurra, lo que tiene que hacer uno es controlarse de forma correcta todas las patologías de base más crónicas, ¿ya? Para prevenir que esto ocurra. Exacto, bueno, y aparte de estar siempre chequeándonos, doctora, ¿con qué podemos prevenir en el día a día? ¿Qué acciones podemos hacer para que no nos ocurra esto? O por lo menos, si nos ocurre, no sea tan grave. Exacto. Bueno, las cosas que están ya probadas es que tener un poco de ejercicio físico siempre ayuda, ¿ya? Ya no necesita uno entrar a un gimnasio, ahí se puede caminar, ¿verdad? Ojalá media hora en que uno camine de tal forma que le cueste un poquito respirar, ya que se canse un poquito. Ya uno puede salir a dar una vuelta a la manzana, ¿verdad? A un paso firme, con eso bastaría. Y la alimentación sana también, tiene que hacer una alimentación equilibrada, ¿ya? Porque nosotros en Chile tendemos a comer mucho hidrato de carbono, sí. Mucho de reemplazar una comida con una once, por ejemplo, ¿verdad? Que eso, que eso es lo que ocurre en ese momento es, nosotros quitamos el hambre, ¿verdad? Sí. Pero nos alimentamos poco porque hay poca proteína y poca vitamina, poca verdura. Uno siempre tendría que comer lo que llamamos una proteína, ¿verdad? Que es la carne, el pescado, huevos, legumbres, con un poquito de hidrato de carbono y que son, por ejemplo, los tallarines, papa, el arroz, ¿verdad? Y combinar con verduras, ¿ya? Claro. Eso es como una alimentación lo más saludable posible, asociado al ejercicio, también. A no fumar y a controlar patologías de base, la incidencia o el riesgo de tener un accidente vascular debería disminuir muchísimo. Así es, doctor.